Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé, las promesas del Señor mías son. El Salmos 33 vamos a leer. El Salmos 33, su verso es el verso 11. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Basado a este verso, quiero mostrarle algo acerca de este texto. Cuando leemos algo acerca de los pensamientos del corazón de Dios. Pensar en este verso, ¿qué era lo que Dios pensaba? El pensamiento en ese consejo, el pensamiento de Él en el consejo, llegamos a entender que tenía Él en su corazón reunir, no solamente la iglesia, Israel. Los pensamientos de Él era reunir un pueblo para su alabanza y para su gloria. Mirad esta palabra que cuando se habla acá de los pensamientos de su corazón, entre ellos me he quedado a ver acá que lo que Dios realmente pensó para a aquellos que le íbamos a recibir, por ejemplo, porque el verso dice que son por todas las generaciones. La salvación que Él nos dio, la salvación es eterna, para siempre. Algunos tratan todavía que cuando se trata el tema de la salvación, piensan que algunos tratan de usar, por ejemplo, Mateo 24, 12, 13, dice que perseveren porque si no van a perder la salvación. Pero la salvación es de gran precio, que solo hubo alguien que lo pudo pagar o dar a Dios el rescate, que fue Cristo. Si leemos en la palabra, por ejemplo, Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde que creímos en el Señor, ¿verdad? Algunos a veces se ponen a predicar y dicen, si cree, usted es una criatura, le dice a la gente, y si cree va a dejar de ser criatura, dicen. Pero tal vez un verso, ¿verdad? La 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sigue siendo una criatura, pero ya una nueva criatura. Pero mirad algo acerca de los pensamientos de Dios. Le menciono algo de la salvación, que al venir a lo suyo y al no recibirlo, pero a los que le recibieron, dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Desde cuándo es hijo de Dios? Desde el día en que nos convertimos al Señor.
Si usted lee, por ejemplo, Job 34:2, dice el verso: por cierto, declara Job 34, el verso 12, cuando Job llegó a hablar, pero habló algo acerca de Dios, dijo él: sí, por cierto, dijo él, que Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Dice que pervertir un derecho es dar algo y luego quitar, dar y luego se quita. Se llama pervertir un derecho. Hay quienes reparten una heredad, tal vez al hijo, a la hija, pero de pronto se lo dan en palabra y de pronto enojó el hijo o la hija a los padres y dice: ya no es tuyo, mejor te lo quito. Eso se llama pervertir un derecho. Dios no pervierte el derecho. Lo que Él ha dado es una herencia eterna, pero eso estaba en el consejo de Dios, en el pensamiento de Él, porque pudiera mencionarle algo muy grande que he estado viendo, por ejemplo, en la palabra del Señor. Me quedaba a ver el Salmo 69:28, porque Israel no es como usted, o la nación o la iglesia no es como Israel, porque puedo decirle, por ejemplo, el Salmo 69:28, donde ahí está escrito: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Pero cuando leía el verso me quedaba a ver algo que Dios dijo y hay una gran confusión en ello. Por ejemplo, en el Éxodo 33, Moisés le dijo a Dios: ráeme de tu libro. Pero Dios le contestó: al que pecare contra mí, a ese raeré, a ese lo quitaré y lo borraré. Pero si usted viene a ver acá, tal vez un texto nada más, porque es muy amplio ello, pero le voy a mencionar lo que Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 13, viene a describir, que está hablando el libro de los vivientes de Israel, el libro de los vivientes de Israel, porque los que hemos creído, por ejemplo, el nombre, era el pensamiento de él de escribir el nombre del que creía en el cielo. Lucas 10:20. No se regocijen de que los demonios se les sujetan, porque regocíjense de que su nombre está escrito en el cielo. Hebreos 13:22. A la congregación, o 22-23, a la congregación, a los que están inscritos en los cielos. Está hablando de la iglesia. Pero es algo, a diferencia de Israel, que los israelitas, yo estaba observando un texto, bueno, no quisiera mencionarlo, pero por ejemplo, en el libro de Esdras 10:8, se podía excluir de la congregación de Israel. Bueno, si no cumplía, no se presentaba, no hacía aquello, era excluido de la congregación, deja de ser israelita. Pero los que hemos creído en el Señor, por ejemplo, el Apocalipsis 3:5, al que venciere, le daré que sea vestido con vestiduras blancas. Pero luego dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero eso algunos miran como amenaza el verso, como que fuera amenaza cuando dice: y no borraré. Pero no es amenaza, es promesa de Dios cuando dice: no borraré. Por eso le explicaba de que hay muchos que también enseñan la palabra, pero creen que la salvación
se pierde, creen que la salvación... No, la Biblia nos viene a enseñar y nos hace entender que los pensamientos del corazón de Dios son por todas las generaciones. Le podría ir hablando aún del cuerpo. Dice que tenemos un cuerpo eterno, preparado eternamente. Vamos a tener un cuerpo joven que no se envejece, tendrá la edad de Cristo eternamente. Pero eso estaba en el pensamiento del corazón de Dios. Se viene lo que estaba en él, se va a manifestar. Por eso la primera de Juan 3:3 describe: amados, ahora somos hijos de Dios, dice, pero luego dice, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Cuando Él venga. Pero voy a tratar de mostrarle algo acá. Y le voy a mostrar esta palabra, por ejemplo, porque es triste y lamentable cuando uno no logra comprender los pensamientos de Dios. Realmente es el alma el que debe esmerarse en el hombre pecador, en tratar de entender, como dice Jeremías 9:23-24, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender. Pero el que tiene que tratar de entender es el alma. El alma. Si el alma logra entender los pensamientos de Dios, la voz de Dios. Hay una palabra en Juan 5:25-26, dice: la hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero si lee el 27-28, dice: los que están en los sepulcros, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, dio vida. Pero es necesario que el alma realmente le ponga atención al mensaje de Dios, porque si el alma no le pone atención a los pensamientos de Dios, realmente jamás saldrá de esa sepultura donde está el mundo, que lo tiene cautivo a su voluntad, y morirá en su pecado. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Gracias a Dios que usted entendió y entendimos, porque realmente oímos la voz de aquel, como cuando Lázaro estaba en la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Cuando usted oyó la voz del Señor, se levantó y dobló su rodilla y dijo: Señor, perdóname. Voy a leerle una palabra que estaba considerando acá en la palabra. Mire el Génesis 50. Se lo voy a leer acá en este libro del Génesis 50. ¿Qué dijo Israel cuando el Señor vino a la tierra? Porque Él traía pensamientos, como le va a mostrar, pensamientos de bien y todo. Pero realmente no entenderle a Dios es triste, es lamentable. Y aún para aquel que está ya en comunión, logró entender y se convirtió a Dios, pero no le entiende. ¿Por qué una conferencia? ¿Por qué una reunión especial? Algunos dicen: ¿para qué esa inversión? ¿Para qué la inversión? Aún no entienden todavía a veces la doctrina, fíjate, hermano. Todavía no la entienden, y a causa de no entender se cometen errores graves que se lamentan mucho. 50 del Génesis, dice el verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, por ejemplo, cuando el Señor vino a Israel, dijo: ahí viene el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Le echaron mano y mataron al autor de la vida, como dice Hechos 3, 17, 18, donde dice: matasteis al autor de la vida. Él venía para dar vida. Pero aquellos, cuando vieron al heredero, dijeron: matémoslo. Pero dice acá que ellos pensaron mal. Cuando miro este verso, me hace pensar en el proceso de la obra de la salvación, porque al pensar mal con matar, pero estaba pensando algo en la palabra, porque me quedaba a ver, por ejemplo, Israel, usado por el enemigo, trató de llevar a Cristo hasta la cruz, pero oiga lo que le voy a decir. Pero ha sido la incitación de Satanás, y lo hizo desde el huerto del Edén, porque él quería realmente hacer. Él sabía, por ejemplo, si Eva llegó a pecar, ¿qué iba a hacer a Adán? ¿Qué iba a hacer Adán en el huerto del Edén? Yo no pequé, Señor, ella pecó y lo vas a condenar. Se hubiera quedado Adán solo eternamente, fíjate, hermano. Pero Adán decide realmente asumir, morir juntamente con su mujer. Luego Dios hace que ellos tengan redención, porque los redime al darles vestido, darles piel. Si hubo piel, sin duda tuvo que haber un sacrificio, pero al pensar en la palabra, nos damos cuenta que el mal trataba de impedir los planes, los pensamientos de Dios. Cristo murió por su esposa, pero él no murió en el Edén, él murió en la cruz y se hizo pecado como Adán, porque Adán no cometió pecado, Eva cometió el pecado, pero dice la Biblia que Dios lo hizo pecado porque realmente quería dar vida, pero entender ese pensamiento realmente es algo que, si no lo entiendo, por eso realmente el mundo vive y divaga y va tan rápido al suplicio infernal, porque no entiende los pensamientos de Dios. Mirar el proceso de cómo realmente pensaron mal. Por ejemplo, Aarón en Egipto mandó realmente a matar a todos los niños, pero no era meramente Aarón. Alguien trataba de destruir los pensamientos porque quería evitar la llegada del Mesías, del enviado de Dios. Y si llegamos a ver, Herodes manda a matar a los niños, pero no es meramente Herodes. Siempre han habido ahí, y hubieron y habrán quienes piensen mal, pero porque no logran entender los planes de los pensamientos de Dios. Y dice el verso: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminaba a bien. ¿Quién pensaría que se hiciera también una conferencia? Se le acredita a alguien, por ejemplo, quien pensó en que se hiciera una conferencia general. Pero realmente, ¿en quién? Porque Filipenses 2:12 dice que es Dios el que produce. Sus pensamientos los hace producir en alguien su querer como el hacer. Pero cuando nosotros pensamos mal,
nosotros no logramos entender si se ha pensado realmente que en este municipio de San José Poaquil se realicen conferencias. Alguno dirá, ¿para qué llegar a predicar el Evangelio allá? ¿Para qué? ¿Valdrá la pena invertir o no valdrá la pena invertir? Cuando uno piensa mal y dice, es ¿para qué invertir? Pero la Biblia nos describe que es para mantener en vida a mucho pueblo. No solamente recibe vida, porque Juan 6 nos describe que las palabras de Él son vida, y eso cuando alguien las absorbe, vienen a ser vida para Él. Ahora cuando no, también hay inactividad, porque cristianos que, como el Apocalipsis 3 parece, dice, ¿verdad? Hay quienes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Fíjate, hermano. Pero esos pensamientos, los pensamientos, aunque realmente la gente de por acá, siempre a donde hemos ido y no hay una asamblea, siempre a veces ha sido difícil. Permiso, licencia, los altoparlantes, el sonido, pero la gente no entiende en verdad que Dios quiere dar vida a tanta gente que aún vive sin Cristo, sin Dios y sin ninguna esperanza. Yo estaba viendo una parte acá, le voy a leer Jeremías 29. Estaba viendo el libro de Jeremías 29, porque lo que aquellos pensaron, siempre hay quien lo piensa aún igual. Pero miren, que los pensamientos de Él es para dar vida, vida eterna, vida en abundancia. Es el pensamiento de Él. Oiga, Jeremías 29, el verso a leer es el verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo me quedaba a ver acá, por ejemplo, si unimos este verso con lo que dice Job 22, 21, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Sea como sea el hombre, Dios le hace entender que vive enemistado con Dios. Por ejemplo, Romanos 5 describe que éramos enemigos de Dios. Porque si siendo, dijo Pablo en Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Ahora, por ejemplo, Romanos 5:1, ¿verdad? Tenemos paz con Dios por medio del Señor. Ese era el pensamiento de Él, de reconciliar, amistarnos con Dios. Porque para el que no se ha amistado, reconciliado con Dios, no se puede pensar, hermano, de que hay quienes tienen sus enemigos, si se le podría llamar un enemigo acérrimo. Y donde hay un enemigo acérrimo, siempre el que sale. ¿Por qué cree usted que la gente anda con guardaespaldas, guardianes? Porque dicen, mi enemigo me va a robar y me va a matar. Esa gente no tiene paz. Tienen casas llenas de cámaras, llenas de tanta seguridad. Por falta de paz viven armados. Pero ahora el hombre no entiende que está enemistado con Dios, y si no tiene paz con Dios, está enemistado con Él. ¿Qué le depara al hombre que no se ha reconciliado con Dios? La Biblia describe realmente que un día me quedaba a pensar lo que David le dijo, Saúl le dijo a David,
¿quién será aquel que hallará a su enemigo y lo dejará ir en paz? ¿Quién será aquel? A los que no han creído se les considera enemigos de Dios, pero ¿sabe? Me quedaba a pensar en ellos, si es enemigo de Dios, todo aquel que es enemigo de Dios, pesa sobre él la ira, pesa sobre él el enojo de Dios, morirá en su pecado y tendrá que ir al tormento del infierno. Pero sabe, es más también, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago 4. Cuando Santiago habló en el capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras, dijo él, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? También el que fracasa en la vida vuelve a enemistarse con Dios, vive cortado, no quiere bautizarse, no quiere restaurarse. ¿Pero por qué? Está en resistencia contra Dios, se enemista porque le pone amor al mundo. Oiga bien, le pone amor al mundo, se enemista con Dios también y está enemistado. No solo el pecador muerto en delitos y pecado a quien él quiere dar vida, sino el caído necesitan amistarse con Dios. ¿Para qué? Para que no vivan. Es diferente la ira de ambos, pero ambos necesitan reconciliación. ¿Oí? Y ahora me he quedado a pensar en ello acá y me quedo a ver los versos. Y uno viene a pensar acá en esta palabra que tenemos. Bueno, si los pensamientos de Dios son tan grandes, ahora que he llegado a entender, se realiza una conferencia, una reunión especial, pero el que entiende, le voy a mostrar algo. Lucas capítulo 2. Miremos lo que dice el capítulo 2. Ya el hombre amistado, ya el hombre reconciliado, ya regenerado, no un degenerado, sino regenerado. Oiga lo que dice Lucas 2, léalo del verso 35. Dice el texto, y una espada traspasará tu misma alma. Pero oiga, hermano, lo que sigue acá, esta parte está encerrada entre paréntesis. Pero oiga, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora podemos entrar a ver el pensamiento del hombre. Vale, que Cristo dice que sus pensamientos de Él son eternos y nos ha dado cosas que hemos logrado entender, grandes y eternas, maravillosas, y el mundo no ha entendido que sus pensamientos es para darle vida a aquel que está muerto en delitos y pecado, que los pensamientos de Él es de pacificar al ofendido con Dios. Pero ahora que estoy amistado con Él, ahora que me he reconciliado con Él, soy un hijo de Dios, tengo paz con Dios. Dice que la venida del Señor, según la palabra, cuando presentaron a Jesús en el templo, se dieron acontecimientos ahí grandes, y entre ellos estaba un hombre llamado Simeón. Dice que Simeón le había revelado el Espíritu Santo que no iba a morir hasta que viera el ungido de Jehová, el ungido de Dios. Ya era grande de edad, pero el hombre, el Espíritu le dijo, no vas a morir hasta que vas a ver al ungido de Dios. Y de pronto llevan al niño al templo, lo presentan, hacen lo que tienen que hacer por él. Pero dice la Biblia, como nos damos cuenta acá,
En el verso 34, Simeón bendijo a la madre María y luego empezó a decir: he aquí señalando al niño, está puesto para caída y para levantamiento de mucho en Israel, para señal que será contradicha. Mencionó muchas cosas, pero no estamos en la parte acá para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Dónde se revelan los pensamientos? No está hablando de rebeldía, está hablando de manifestación, hermano. Pero donde se revelan los pensamientos de Dios es como una conferencia, ¿verdad? Como hoy, es donde se revela qué hay en su corazón de usted, qué hay en el corazón suyo, qué hay. Y uno logra entender, si logro o he logrado entender los pensamientos eternos de Dios y lo que ha hecho por mí en verdad, trato realmente de manifestar en mi corazón por las acciones y las buenas obras. Algunos se preparan, se oyen, bien sea la conferencia local, la departamental, la general, pero siempre ya están. Algunos dicen, bueno, empiezan tal vez con ahorro, dicen, yo voy a la departamental, voy a la general, voy a estar todo el tiempo en la local. Pero algunos, hermanos, algunos realmente, si se examinara la vida de cada uno, ¿qué piensa usted por la obra? Yo miraba, estuvimos en una cierta asamblea en una ocasión, pero la sala era de madera, la sala era de madera, pero de la primera regla de la sala hacia arriba aún había madera. De la regla de eso donde lo clavan hacia abajo ya no había, estaba podrido. Las sillas había que tener cuidado para sentarse porque se maquiaban las sillas y los clavos podían romperle el pantalón a uno. Alguien dijo, hermano, un hermano que iba con nosotros en ese viaje, dijo, pregúntenle, dijo, ¿qué pensamientos hay acá en la asamblea? Ya nos había llevado el hermano a su casa, y fuimos a su casa. Una casa tan elegante, con pisos cerámicos, muebles, pinturas, floreros, colgantes y todo, pero ¿qué casa, hermano, de calidad? Había belleza en esa casa. Un compañero, uno de los siervos, lo llama y dice, hermanos, ¿qué pensamiento tienen ahorita en la obra del Señor? Y el hombre contestó y dijo, el que estaba ahí al frente de la obra, por el momento, dijo, no tenemos pensamiento, no estamos pensando nada, dijo, no estamos pensando nada. ¿Tenían una sala? Podrido, su local podrido, sillas desarmadas y destartaladas, pues supuesto, no había piso, es tierra, y no pensaban nada. A veces solo pensamos en nosotros mismos. Me he quedado a pensar, a veces nuestra vida llega a ser como el estado de la iglesia en la Odisea. La Odisea llegó a ser una iglesia que realmente llegó a decir, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Una iglesia que era tibia, que no pensaba ni en el pobre, ni en el pecador, ni en el enfermo, ni en el necesitado, solo pensaba en sí misma. Y hay en la actualidad hay iglesias como la Odisea que no piensan, ¿verdad? Hace poco estuvimos en una predicación del Evangelio, pero los hermanos decían que es el principio del recorrido de predicación. ¿Cuántas asambleas se dedican a tener
recorrido, llega el día de conferencia, hay convertidos, hay bautizados. ¿Por qué? Porque piensan en la obra de Dios, de manera que Cristo también vino. Pero ¿para qué vino Él también? Para que se revelen los pensamientos de los corazones, y lo que hay en el corazón, si hay cosa buena, se llega a manifestar, y si hay cosa mala, también se llega a manifestar. Hermanos, mientras vivimos sobre la tierra, nos reúne el Señor, pero nos reúne para hacernos oír parte de su palabra, y llegamos a entender realmente que esos pensamientos eternos los gozamos, los tenemos, pero también nosotros pensemos por el bien no solo propio, local, sino pensemos por tanta gente como la gente de este lugar, que los que lograrán entender se salvarán, y los que no. Uno quisiera en verdad que toda la gente, pero llegue a entender una palabra, por ejemplo, como en los días de Noé, porque hay quienes llegan a decir Guatemala para Cristo, San José Poaquil para Cristo. Pero la Biblia dice que cuando vino el diluvio se lo llevó a todos porque no entendieron los pensamientos de Dios. Yo quisiera que todos fueran para Cristo, pero solo serán para Cristo aquellos que entienden los planes, los propósitos de la gran obra de Cristo, y de lo contrario vendrá el diluvio de la ira de Dios y se lo llevará también a la condenación. Pero mientras estamos sobre la tierra, que Él nos ayude a entender su palabra, las que Él nos ha hecho ver, que Él las bendiga en cada corazón.